Buenos días, sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Es el deseo de nuestro corazón que el día de hoy podamos entender, comprender la palabra de Dios, el mensaje de Dios. De alguna manera, hermanos, nosotros estamos aquí por ya sea una invitación. Tú y yo estamos aquí por algún motivo, una invitación o el deseo de Dios que tú conozcas y yo de la palabra. Las casualidades para Dios no las hay, sino son llamados. Si hoy tú y yo estamos aquí, es porque el Señor ha puesto en tu corazón que tú escuches ese llamado. Y de alguna manera hoy te trae a un lugar en donde nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Tú puedes estar fuera o pudimos estar fuera en lo que llamamos el mundo, pero el día de hoy nosotros estamos aquí reunidos para escuchar de la palabra de Dios. Dos lugares: el mundo, en donde hemos estado viviendo, donde nos relacionamos, y muchas veces de donde muchos de nosotros aquí, donde el Señor nos ha sacado, de donde causó mucho dolor para nuestras vidas, y la reunión en la que estamos el día de hoy. La reunión en la cual el Señor anhela, en verdad, que el día de hoy podamos gozarnos y darle gloria a Dios con esta reunión. Yo quisiera que fuéramos al libro de Números, hermanos. Antiguo Testamento, libro de Números. Vamos a leer el verso 14, hermanos. Perdón, capítulo 14, verso 18. Libro de Números, capítulo 14, verso 18, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la Escritura, Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 14, verso 18. La Escritura dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Una vez más, dice el texto, hermanos: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. En esta parte dice, habla que el Señor es bueno y tiene misericordia, tarda en reprensión, mas no dice que no va a reprender. Dice que es tardo para la ira, y una de las cosas que dice, que su misericordia es grande, hermanos. ¿Para quién? Para aquel que se revela. Dice ahí adelante que perdona la iniquidad y la rebelión. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios que nos haya querido consumir ya, pudiéndolo hacer, hermanos. Hace un rato el hermano hablaba de la santidad de Dios, y la santidad de Dios refleja que nada, Él no permite nada inmundo, nada contaminado, nada de pecado. Y entonces, si Él desecha, abomina, aborrece el pecado, ¿cómo es que una condición humana a nosotros nos va a abrazar? Y entonces podemos ver que Él perdona la iniquidad y la rebelión. Pero dice la Escritura aquí adelante, hermanos, en este texto, y este es el mensaje que quiero que el día de hoy llevemos, aunque dice, ya vimos que Él es tardo para la ira, Él es misericordioso, Él perdona la rebelión, Él nos conoce nuestra condición, pero hay en este segundo verso, en la segunda oración, dice la Escritura: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esto, hermanos, es de meditar, y esto es de razonar. Dice la Escritura que el Señor, de ninguna manera, no hay manera, no hay soborno, no hay consentidos, no hay nada.
el culpable es culpable. De ninguna manera, dice, va a tomar por inocente al que ha revelado o se ha rebelado contra él. Y ahí es donde entramos nosotros, hermano. Ahí es donde debemos de meditar. Dice que él de ningún modo, hermanos, va a tomar por inocente al que se ha rebelado en contra de él. Ahora, si eso, hermanos, dice el Señor, entonces debemos de estar atentos, hermanos. Porque si nosotros nos hemos rebelado, entonces ¿en qué condición estamos delante de Él? Dice que no va a tomar por inocente al culpable, y no solo eso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En otras palabras, dice la Escritura, que Él, si has sido culpable de rebelión, Él no te va a pasar por inocente, y no solo eso, Él va a castigar la iniquidad, va a reprender la maldad. Él no va a quedarse quieto viendo cómo su creación, cómo aquellas personas que Él les dio vida, les dio todos los beneficios, todas las bienaventuranzas, todas las bondades de Dios, se rebelen contra Él y Él se quede quieto. Dice que Él visitará la maldad la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Él dice que si hay rebelión, Él no la va a tomar hacia la ligera. Él visitará a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Él no va a decir, no pasa nada. Él pondrá manos a la obra. Y por eso muchas veces las personas piensan que es tan difícil la vida cristiana, a pesar de ver allá afuera, allá en el mundo, tanta y tanta y tanta maldad. A veces se les invita a rendirse a Dios por un beneficio, hermanos, porque Dios quiere lo bueno para ti y para mí. Y a pesar de eso, hermanos, que hay sermones que están hablándonos constantemente de buscar a Dios, el ser humano ve la maldad y quiere estar en la maldad, o se relaciona en la maldad. Y entonces por eso es difícil, hermanos, la vida cristiana para aquel que no se rinde a Dios. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil que hoy puedan reunirse y después salir y volver a aquel mundo del cual el Señor nos sacó. Este pasaje, hermanos, el contexto de este pasaje habla, hermanos, que el Señor había sacado a su pueblo de Egipto. Estaba en esclavitud, el pueblo que Él había formado, así como nosotros, que ha llamado, y dice que estaba en esclavitud. Y tal vez tú has visto el pasaje en la Escritura cuando dice que Él tomó un libertador llamado Moisés y a través de él hizo grandes maravillas, de tal manera que su pueblo de esclavitud lo sacase de ese lugar y lo llevase o lo iba a llevar a una tierra prometida. Les había dicho que ese lugar era de tormento, ese lugar era de aflicción, y los quería sacar y llevarlos a un lugar bueno. La Biblia dice donde fluye leche y miel. En otras palabras, su pueblo estaba oprimido y lo quería llevar a libertad. Eso ha hecho, por eso te decía, con muchos de los presentes. Los ha sacado y los ha llevado a libertad. Mas sin embargo, dice la Escritura, que el pueblo se rebeló contra Dios. Los había sacado con grandes milagros, con grandes prodigios, hermanos, y el pueblo se rebeló a Dios. Quiero que veamos un pasaje antes. En el capítulo 14, verso 3. El pueblo dice que se rebela porque lo hace pasar por el desierto. Y entonces fíjate lo que dice el pueblo. Ya lo había sacado de esclavitud. Estaba en opresión. Con grandes milagros y con grandes maravillas, con prodigios, el Señor sacó a su pueblo.
Y entonces dice que su pueblo, en el verso 3, se revela y dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? La Biblia habla, hermanos, que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida. Y tuvieron miedo, y dice el Señor: ¿para qué nos sacó? Y fíjate allá adelante, allá adelante dice: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, esa muchas veces es la condición del oyente, de la persona que busca a Dios. Hoy el Señor los saca de esclavitud, hermanos, los saca y los lleva a un lugar en donde se les predica la palabra y están contentos y de alguna manera dicen: eso es lo que quiero, eso es lo que necesito. Pero ya una vez que están, se les hace difícil seguir a Dios y dicen: mejor me regreso. Ya Dios prometió bendiciones, ya Dios está obrando en tu vida, ha estado cambiando tu corazón, has visto milagros y entonces quieren volver allá. La pregunta, hermanos, y es el tema de hoy, hermanos, el título de hoy es: ¿qué hace Dios en cuanto al pecado? ¿Qué está haciendo Dios en cuanto a la maldad y al pecado que tú ves? Por eso, hermano, el día de hoy tú estás aquí. El Señor de alguna manera te trajo, captó tu atención y te trajo. Pero también ha visto que muchas veces te ha llevado a la reunión cristiana y ¿sabes qué ha pasado? Vuelve al mundo. Se vuelven a desarrollar. Mejor es estar en Egipto, mejor es regresar. Sí, las bendiciones de Dios, sí, Dios ama, Dios quiere enderezar mi vida, pero es mejor volver a Egipto. ¿Qué hace Dios con la maldad? ¿Cómo estás tú? ¿Qué está haciendo Dios con la maldad, con el pecado? Yo quisiera que oremos el día de hoy, hermanos, para que hoy podamos ver y hacer conciencia y meditar. ¿Qué está haciendo Dios con la maldad que tú ves? ¿Cómo está obrando Dios en la maldad que tú estás viendo? ¿Y qué hay en tu vida conforme a esa rebelión contra Dios? Para que hoy el Señor abra nuestro corazón, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que hoy podamos entender el mensaje, hermanos. Que sea para nosotros, que lo tomemos y que nos apropiemos de este mensaje. Vamos a cerrar los ojos y oramos, hermanos. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu visita, porque te hemos alabado, Señor, y porque nos hemos gozado alabándote, Señor. Mas queremos, Señor, el día de hoy rogarte, Señor, que así como nuestra necesidad es de ti, Señor, también es que nos muestres la condición en la que estamos, Señor. Muchas veces se parece a la de tu pueblo en el Antiguo Testamento, Señor. Y hoy queremos, Señor, volvernos a ti, Señor. Bien decía el hermano, que esta reunión, Señor, te dé gloria, que mi vida te dé honra, que mi vida te exalte, Señor. Que no, Señor, no haya esta sentencia que tú dijiste, que no tomarías por inocente al culpable, Señor. Que el día de hoy, Señor, cada uno de nosotros seamos enseñados, seamos redargüidos, Señor. Y Padre, yo te ruego que me ayudes. Te necesito, Señor, para hablar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame. Dame gracia y ayuda a los oyentes, a tu iglesia, Señor. Para que, Señor, terminando esta reunión, sea agradable el servicio, Señor. Sea agradable el culto, Señor. Y podamos ver corazones rendidos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor.
dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ahora vamos a ver una pregunta, hermanos. ¿Qué hace Dios con tanta maldad? ¿Qué está haciendo Dios con tanta maldad? ¿Has meditado y has visto lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Cuánto, hermanos, cuánto tú puedes dar testimonio de toda la maldad que tú ves? Desde homicidios, desde traiciones, desde menosprecios, desde abusos, toda la maldad que te puedas imaginar. ¿Qué está haciendo Dios con esa maldad? ¿No te has puesto a pensar? Quizás en tu entorno, en tu familia, con tus seres queridos, ves esa maldad, la alcanzas a ver, y de repente dices, ¿qué está haciendo Dios con aquella persona que es traicionera, que me ha difamado? ¿Qué está haciendo Dios con esa maldad, con tanto vicio? ¿Qué está haciendo Dios con tanta violencia? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Estará haciendo Dios algo? ¿Estará metiendo la mano Dios en tanta maldad? Y yo quisiera, hermanos, que el día de hoy vayamos a un libro en el Antiguo Testamento, hermanos, porque esa pregunta la hacía uno de los profetas, hermanos, y este profeta se llama Habacuc. Vamos a estar viendo esta pregunta que hace Habacuc a Dios. Y esta pregunta que tal vez tú te la has hecho porque tal vez has padecido, has sufrido, o tienes alguna inquietud, o tienes algún dolor, o tienes alguna tristeza. Muchas veces puedes ver la maldad incluso en las personas más cercanas. ¿Por qué me traicionó mi mejor amigo o mi mejor amiga? ¿Por qué me difamó? ¿Qué está pasando con mis hijos, que el alcoholismo los tiene perdidos? El vicio los tiene perdidos. ¿Por qué hay tanta maldad? En el Antiguo Testamento el profeta Habacuc tenía las mismas preguntas que tal vez tú y yo tenemos o nos preguntamos el día de hoy. Y hermano, después de que veamos estas preguntas y cómo Dios le contesta a Habacuc, va a surgir una pregunta más grande, hermano. Quiero que pongamos atención. La pregunta es ¿por qué? Habacuc siempre está ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios contesta. Y cuando contesta Dios va a surgir una pregunta mayor. Y esa, hermanos, tú y yo tenemos que meditar. Primeramente vamos a ir al libro de Habacuc, Antiguo Testamento. La Biblia no da mucha referencia de Habacuc. No habla ni siquiera en la mayoría de los profetas, dice en el año fulano de tal, en el gobierno fulano de tal, pero Habacuc no. Habacuc significa abrazar, el que abraza, el que protege, el que cubre. Habacuc. Pero Habacuc tenía esa pregunta que tal vez tú alguna vez la has hecho. ¿Por qué tanta maldad? ¿Y qué está haciendo Dios con tanta maldad? ¿Qué está haciendo Dios con tanta rebelión? ¿Qué hace Dios con aquella persona? ¿O qué está haciendo con aquellas personas que están lastimando a los niños? ¿Qué hace Dios con aquellos que están tratando con mujeres? ¿Qué hace Dios con tanta maldad? Y fíjate en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjate la oración de Habacuc. Habacuc estaba, como tal vez tú estás pidiendo, Señor, termina con la maldad, Señor. Mira la maldad, mira lo que ha pasado. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pregunta a Dios, ¿hasta cuándo clamaré a ti y no oirás? Habacuc en su pensamiento, en su corta mente, pensaba que la maldad estaba solamente ahí y que Dios
no hacía nada con la maldad. Y vamos a ver, hermanos, a lo largo de esta enseñanza, que Dios contesta a Habacuc. ¿Hasta cuándo? Dice. Tenía una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no hace Dios? ¿O qué está haciendo Dios en cuanto a la maldad que hay en el mundo? ¿Por qué Dios permite el mal? Esas eran las preguntas de Habacuc. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? ¿Arreglará Dios esas injusticias que tú has visto? Y entonces dice que él estaba orando. Él le pedía a Dios y oraba y decía: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y tal vez esa es la condición. Habacuc tenía eso, hermanos. Y tal vez eso es de las cosas que tú te has preguntado. ¿Por qué está pasando esto a mí? ¿Por qué aquella persona no cambia? Yo busco a Dios y aquella persona no cambia. ¿Por qué busco a Dios y en lugar de ver una respuesta, yo estoy viendo maldad y maldad? ¿Qué vas a hacer, Dios, con esa maldad que está sobre mí? ¿O que me haces ver? Yo estoy orando y estoy viendo maldad por todos lados. Y dice: ¿hasta cuándo? Y fíjate lo que dice ahí el verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es una pregunta que se hace el profeta y le dice: ¿por qué, Señor, tú me estás haciendo ver esa maldad, Señor? Ahora, no es algo de lo cual tú y yo no hayamos vivido, hermano. Seguramente ha habido en tu vida o está pasando eso en tu vida. Estás viendo esa maldad y a veces lamentablemente la ves alrededor de los tuyos, de aquellos que dicen o decían que te aman, aquellos que dicen o decían que debían cubrirte o protegerte, y de repente tú ves esa maldad y tú la estás viendo, hermano. Y la pregunta es, se pregunta por qué este profeta está, ¿por qué ves que mi esposo o mi esposa no quieren? Y al contrario, ¿sabes qué? Se rebelan y les has hablado y no quieren. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué el ser amado? ¿Por qué? Y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ahora, yo quiero que veas toda la maldad que había. En el tiempo de Habacuc, hermano, fue contemporáneo, o se dice que fue contemporáneo, de Nahum y de Sofonías. Y en ese tiempo, hermano, muchas veces vas al libro de los reyes y entonces tú ves que un rey hacía lo malo y de repente llegaba otro rey y empezaba a hacer lo bueno, quitaba lo malo del rey anterior y empezaba a hacer lo bueno. Pero en el tiempo de Habacuc, Nahum, Sofonías, no había alguien que hiciera lo bueno. Los reyes hacían lo malo, y dice, y aún la escritura dice que en el tiempo de ellos un rey hacía lo malo y el otro hizo más malo que el anterior. Y entonces dice que Habacuc veía eso. ¿Qué estás haciendo, Señor, con el pecado? ¿Qué estás haciendo con tanta maldad? Yo veo que aquel hace lo malo, yo veo que aquel trafica drogas, yo veo que aquel seduce a una jovencita, yo veo que a mi familiar incluso está seduciendo a la hija, a la sobrina, quien sea. Escuchaba el testimonio de una familia que tenía una jovencita, una niña, vamos a decir, jovencita, pero fue seducida por un adulto mayor. Y de repente la niña, de un hogar estable, de un hogar que estaba bien, que tenía escuela, que tenía todo, este hombre agarró y la sedujo y la incitó a irse con él. ¿Y sabes qué hizo esta niña? Se fue con él. Este hombre de 40, 50 años la sedujo, tal vez con tanta maldad, y la niña cayó en esa seducción. Y hermanos, lo que tenía que pasar pasó. La persona esta
se cansó, se aburrió de la jovencita y la jovencita al rato regresando. Y de repente tú puedes ver esas cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué estás permitiendo? ¿Qué estás haciendo con esos que pecan, esos que hacen lo malo? ¿Qué estás haciendo con aquel que, hermano, hay tantos escarnios que hay incluso en el ser humano, el cristiano, en la casa? Tanta violencia y tanta destrucción. Y Habacuc dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué, Habacuc dice, por qué estás permitiendo que continúe el mal? Aumenta, dice ahí, fíjate lo que dice adelante: destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso veía Habacuc. Destrucción, dice. Hermanos, lo que muchas veces tú ves: desintegración familiar, destrucción en la sociedad, con los vecinos, con la familia, con los hijos. Destrucción, dice que vio violencia. Hermano, a veces nos damos cuenta que cuando un niño no es bien educado, el niño empieza a pegar y empieza a ser violento. Y a veces es muy lamentable cuando tú ves esa violencia de un hijo pequeñito a un padre. Un predicador decía que había visto un día un berrinche de un bebé. La mamá, no me acuerdo literal lo que decía del ejemplo, pero vamos a suponer que la mamá le daba la mamila a un bebé, tú has visto, cargaba al bebé. Y entonces dice que cargaba al bebé y le daba la mamila. Pero la mamá le quitó el biberón. Y el niño empezó a hacer berrinche, pataleó y se movió y arañó. Y decían: si ese niño tuviese la edad suficiente, haría pedazos a la mamá. Y entonces puedes ver eso y dice Habacuc: destrucción y violencia están delante de mí. ¿Acaso no es lo que tus ojos y mis ojos ven? Destrucción y violencia están delante de mí. ¿Qué más dice? Pleito y contienda se levantan. Hermanos, el problema es que a veces hasta en los cristianos, cuando debiesen dar testimonio, hay pleito. Pleito y violencia, dice que Habacuc veía. A veces, hermanos, nos hablaban de la iglesia, de un corazón dispuesto. Pero ¿cómo es que haya pleito y violencia aún entre hermanos? Y lo hay, hermanos. Pleito y violencia hay entre familiares. Pleito y violencia hay por herencias. Escuchaba una persona del pueblo que murió y dice que acaba de morir y tenía dos personas que son las que viven ahí. Y una de las cosas que los rumores decían: el problema va a ser ahora a quién se le van a quedar las cosas, porque no dejó nada de testamento y ahorita pleito por las cosas. Eso veía: pleito, enojos, violencia. ¿Acaso dime, no hay eso a veces en la familia? ¿No hay eso en el matrimonio? ¿No hay eso con los hijos? ¿No hay eso? Y dice Habacuc: ¿por qué, Señor? ¿No estás haciendo nada? Estaba viendo eso en su pueblo. Habacuc veía eso y decía: mira, es que el pueblo cada vez va peor, cada vez es más violento, cada vez el padre, el hijo se rebela contra el padre, cada vez el padre es más abusivo. Y entonces dices: violencia, destrucción, se levantan contienda. Eso veía. Y veía Habacuc eso y decía: ¿por qué, Señor? Porque él vivía en una época de desintegración, de deterioro, en una época, hermano, en donde la ley de Dios
continuamente era quebrantada. Dice el verso 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc decía que la ley de Dios era débil, o la habían hecho débil. No tenía la fuerza. Hace un rato nos compartía el hermano acerca de la santidad. Y una persona que reconoce la santidad de Dios sabe que aborrece al pecado. La santidad de Dios es algo que Dios no puede soportar el pecado. No tiene ninguna relación, ninguna, con el pecado. Y entonces dice aquí que la ley de Dios, el mandato de Dios, lo habían minimizado, lo habían debilitado. El mensaje de Dios lo habían debilitado. Y entonces tal vez Habacuc se preguntaba, ¿por qué un Dios justo, un Dios que ama incluso, permite sufrimiento? Permite mi sufrimiento. Y una de las cosas, hermanos, que se preguntaba Habacuc es: ¿qué estás haciendo, Dios, con el pecado? ¿Estará metiendo la mano, hermanos, en aquella violencia, en aquella destrucción? ¿Crees que Dios tiene el control de aquellas cosas que tú estás viendo injustas? ¿Estás viendo la maldad y no te has preguntado por qué, Señor, está pasando eso? A veces ves la maldad hasta con el esposo o la esposa, impíos, y ves que son rebeldes a Dios, y les hablas de la palabra y rebeldes a Dios, y dices: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites eso? Incluso la gente, hermanos, parecía ser de las suyas en aquellos tiempos, como que tenían ventaja sobre Dios, como que podían hacer lo malo y no pasaba nada. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 73. Antiguo Testamento, libro de los Salmos, capítulo 73, hermanos. Y vamos a leer el verso 2 y el verso 3. El salmista, viendo la maldad, viendo que todos hacían lo malo, viendo incluso que los impíos, los malos progresan. He escuchado, hermanos, que muchos jóvenes han escuchado de la violencia y de los que venden vicio y drogas. Y ven eso como una fuente de poder y de ingreso fácil, y quisieran estar ahí. El hombre, el joven, el hombre que tal vez sale a divertirse, quisiera tener 1, 2, 3, 5 mujeres. Anhelan eso. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 73, verso 2. Fíjate lo que dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y fíjate lo que dice el salmista: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice el salmista, como que dentro de mí quise hacer eso. Yo quería, si él por robar, por hacer lo incorrecto le va bien, ¿por qué yo no puedo meterle mano a eso? Oye, si a aquel le va bien o a aquella le va bien haciendo lo malo, ¿por qué? Y dice que casi se deslizaba. Tuvo envidia, dice ahí el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes. Esa es una naturaleza que podemos tener, que puede haber en ti. O no me digas, hermano, no me digas que cuando ves a aquella persona que tiene el auto del año y la casa y todo, y cómo le hizo, y dices: ¿cómo quisiera estar así? Cómo quisiera de verdad. Y luego más si sabes, no, es que se fue a las playas, se fue a Europa, se fue a todo. ¿Cómo quisiera eso? Y entonces dice que el salmista: tuve envidia de los arrogantes, de los altivos,
viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo es que el que hace aquella cosa le va bien? ¿Cómo es que el que traiciona le va bien? ¿Cómo es que aquel que hace lo malo le va bien? Oye, él roba, pues yo robo poquito, a él le va bien. Él, ¿sabes qué? Tiene su familia, pero tiene otra mujer y no se da cuenta, y tiene dos. ¿Yo por qué no puedo tener otra? ¿O por qué no puedo tener otro? Oye, si mis amigas, mis amigos, sus papás los dejan ir, los dejan salir, los dejan embrutecerse de alcohol, no pasa nada, ¿yo por qué no? Yo tuve envidia de aquello, dice. Yo hubiese querido eso, dice el salmista. ¿Por qué? Porque miran alrededor y quien prospera es el impío. Y entonces a veces es la pregunta, ¿por qué Dios no mete su mano ahí? Y Habacuc decía eso, ¿por qué Dios no mete su mano con el que está haciendo lo malo? Tal vez tú lo estás viendo. ¿Por qué permitió que abusaran de la jovencita, que la violaran? ¿Por qué permitió que la mamá golpeara? ¿Por qué permitió que los padres abandonaran a los hijos? Cuánta maldad, toda la maldad que tú puedas ver. ¿Por qué lo está permitiendo Dios? ¿Por qué Dios no hace nada con el impío? Con la persona que quebranta la ley de Dios, el que roba, el que miente, el que adultera, el que quebranta. ¿Por qué Dios no hace nada con eso? Esa era la pregunta. Abunda la impiedad, abunda la maldad alrededor de tu vida. ¿Qué hace Dios? Esas eran las preguntas de Habacuc. ¿Qué está haciendo Dios? Y incluso, hermanos, hasta pareciera que no hay consecuencias, hasta pareciera que no pasa nada. Ellos, mira, compraron robado, chueco, como dicen, pues mira, les fue bien. Y escuchaba una persona, por ahí donde estamos en la casa, ves que ahorita hay las siembras y hay cosechas de elotes. Y hay unas personas que se dedican a pues, ir a robar los elotes y venderlos. Y entonces de repente dices, ¿y cuánto cuestan? No, si la docena está en 50 o 60, ellos te la dan en 30. Y dices, bueno, pues 30, me ahorro. Y de repente dices, bueno, no hay consecuencias. Se cuenta que una vez unos jovencitos así, casi niños, 12, 13 años, un día maquinaron robar. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ir a la tienda. Empezaron a la tienda. Y mira, tú distraes al de la tienda y yo robo. Y entonces agarraron y pasó así. Y dentro de eso dice que había tensión, había nerviosismo, pero le salió el robo. Y por un momento pensaron que el dueño los iba a agarrar, incluso pensaron en la policía, pensaron que podían ser atrapados, pero no sucedió. Y entonces, ¿sabes qué pasó ahí? Que dijeron, vamos a hacerlo otra vez. Y entonces ya fue con más práctica, vamos a decir. Y no pasó nada. Y así empezó, ya sea el borracho, ya sea el adúltero, ya sea el ladrón, sin consecuencias. Pensó que no había consecuencias. Fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, hermanos. Libro de Eclesiastés, capítulo 8. Estos jovencitos, sus padres les habían dicho, no robes, no es bueno, a Dios no le agrada que robes. Y todo eso pasaba por su mente, Dios me va a ver y todo eso. Pero cuando hicieron el primer robo y no pasó nada, dijeron, teníamos temor, pero no nos agarró, no nos pasó nada. Y tampoco Dios nos castigó. Eclesiastés 8:11.
por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Una vez más, hermano, fíjate lo que dice este texto. Porque por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque no hubo repercusión, hermanos. Porque aquel cristiano, aquella persona que un día le dijeron, es que Dios está en todas partes, Dios te ve, Dios hace eso, y por cuanto no hubo ejecución, pues lo hicieron una vez, y no hubo sentencia, y lo hicieron otra vez. Y entonces empezaron a hacer lo incorrecto. Así piensa la gente cuando comete un pecado. Así. Hoy puedes escuchar que Dios castiga, que Dios reprende, que el pecado trae consecuencias. Y tal vez saliendo, hermano, ya salió una mentira. Una mentira, hermano. Y la dicen. Una grosería. Y la dicen. Y entonces si hay cierto temor, es que Dios me ve, es que Dios hace esto, es que Dios aquello. Pero cuando ven que Dios no hizo nada, entonces dice, bueno, Dios me conoce que soy débil. Y vuelve, hermano. Por cuanto no hay sentencia inmediata en la mala obra, los hijos de los hombres quieren seguir haciendo el mal, dice la Escritura. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es que pensé que Dios me iba a castigar. Traicioné a mi esposa una vez y pensé que Dios me iba a castigar, pero no me castigó. Mientras no me vean los hermanos, mientras no me vean nada, pues lo voy a hacer. Porque no se ejecutó sentencia sobre la mala obra. Porque no me vieron, porque el Señor no me reprendió cuando fui arrogante, cuando fui vanidoso, cuando todo aquello. Porque no. Y así es el ser humano. Dice la Escritura, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú ves que Dios no está metiendo la mano, entonces dices, pues entonces puedo ser rebelde, puedo airarme, y empieza las justificaciones, puedo hacer aquello. Hermanos, a veces pensamos, hermanos, que hoy hay más maldad. Hoy decimos, no, es que ahora la gente es más pecaminosa. Antes no era pecaminosa. Tal vez hoy vemos más maldad, porque no sé cuántos habitantes hay aquí en Teoloyucan. Vamos a decir que haya 100,000. Hace 100 años había 5,000. Obviamente había menos personas y menos maldad. Pero en cuanto más personas, más maldad. La maldad siempre es la misma. La naturaleza del ser humano es la misma. Pero antes, hermanos, los pecados se hacían a ocultas. Los pecados se hacían encubiertos. Antes, hermanos, habían pocas personas, pero también habían violaciones. Pero también habían robos. Pero hoy se hacen abiertos, hermanos. ¿Tú piensas que hoy hay más personas lesbianas y homosexuales que antes? Tal vez hay más población, por eso ves más. Pero antes se cubrían, antes se escondían. Hoy no, hermano. Hoy está abierto todo. Antes, hermanos, las personas se escondían incluso para engañar y para adulterar y para todo. Hoy es abierto. Hoy hasta es un premio, es un lujo, es un orgullo que la mujer o el hombre ande por aquí, por allá. Antes era así, hermanos. El pecado sigue siendo el mismo. La naturaleza humana no ha cambiado, hermanos. La naturaleza humana es pecaminosa de antes y hoy. Nada más que hoy se rebelan, hoy está abierto. Hoy lo hacen ya abiertamente. Hoy ya no se encubre el pecado.
ya se hace abierto. Antes era encubierto y se hace abierto, y no les preocupa que sea abierto. Meditaba, hermanos, cuando el Señor, yo creo que tú has escuchado ese pasaje, hermano, en el libro de Éxodo, cuando dice que Moisés sube al monte y el Señor le da las tablas de la ley y les da los 10 mandamientos. Tú viste que el Señor escribió con la mano de Dios los mandamientos y escribió los 10, el decálogo, Éxodo 20. Y dice que cuando regresa ve la idolatría y Moisés rompe los mandamientos, vuelve a subir y le vuelve a dar los mandamientos. Y entonces dice ahí, hermanos, que le dio leyes a su pueblo. Y tú puedes imaginar Moisés regresando y les dijo: no hagan idolatría, no roben. Los 10 mandamientos, ¿quieres ir a verlos? Ahí en Éxodo 20 puedes ver: no deshonres a tus padres. Y le dio los mandamientos a su pueblo. Ahora pregunto, ¿qué pasó con su pueblo? Veían la gloria de Dios, veían a Moisés, hace un rato el hermano compartía, que cara a cara y que la gloria, la santidad de Dios. Pero te imaginas, hermano, cuando el pueblo recibió los 10 mandamientos y le dijo: no mentirás, no cometerás adulterio. Y allí estaba el pueblo viendo la gloria de Dios. Pero alguna vez lo empezaron a romper el mandamiento. Porque después de que les dio la ley Moisés, hubo un momento que rompieron el mandamiento. ¿Qué pasó, hermanos? Hicieron lo incorrecto. ¿Había temor en ellos o no? ¿Habían visto la gloria de Dios? ¿Habían visto cómo descendía sobre el monte, humeaba el monte, los mandamientos de Dios? Y entonces decían: ¿qué me va a pasar? Pequé. Pero como vieron que no había sentencia, el pueblo empezó a corromperse y a corromperse. No pasa nada, no hay sentencia. Habacuc decía eso. No está haciendo nada Dios con el pecado. ¿O qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué permites que vea eso? Tal vez al principio, hermano, imagina que hubiéramos sido, ¿no?, este grupo de personas de una de las tribus de ahí que sacó Moisés de Egipto, y recibimos los mandamientos y vimos la gloria y la vemos. A veces decimos: el Espíritu de Dios se mueve, está en este lugar, Dios descendió y me habló, y ves el mandamiento. Y el mandamiento lo da el Señor, y entonces dices: no, Dios me habló hoy. ¿Cuántas veces no has dicho: Dios me habló hoy? No, sí, es que me dijo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Sales y vuelve a hacerlo y dices: híjole, el Señor me dijo, pero... y vuelves a caer. Así el pueblo de Dios. Un día empezó a quebrar sus mandamientos, a quebrantarlos un día. Un día empezó a pasarse por alto los mandamientos. Tal vez pensaron en juicio. Va a descender fuego del cielo y les va a consumir. Pero como vieron que no descendió, tal vez tuvieron temor, pero continuaron pecando deliberadamente. Entonces, yo creo que Habacuc decía: ¿acaso Dios no actúa en los asuntos del hombre? ¿No hace algo Dios contra el mal? Pero, hermanos, la respuesta de Dios a Habacuc es esta, hermanos. Si hay tantas preguntas: ¿por qué veo maldad? ¿Por qué veo tanto? ¿Por qué veo aquello? ¿Por qué estoy viendo todo eso? ¿Por qué me haces ver destrucción, pleito? ¿Por qué me haces ver que mis hermanos están peleando? ¿Por qué me haces ver que mi familia está peleando? ¿Por qué me haces ver violencia, destrucción? ¿Por qué me haces ver? ¿No estás metiendo tu mano, Señor? Y entonces viene la respuesta de Dios. Habacuc, capítulo 1, por favor. El Señor le decía a Habacuc: mira, Habacuc, no te has dado cuenta, pero en las ribieras del río Éufrates
estoy levantando una nación más brutal que este pueblo, más violenta que este pueblo. Tú no te das cuenta, Habacuc, pero yo estoy levantando una nación. Yo no creas que el pecado lo estoy dejando pasar. Y entonces Dios le contesta, capítulo 1, verso 5. Porque hermanos, fíjate nada más antes de leer, si viéramos, escucha, pon atención, si viéramos lo que Dios está preparando, haciendo con el pecado, te aterrarías. Te aterrarías si vieras que esa maldad Dios no va a tomar por inocente al culpable. Te aterrarías, te daría terror. Y entonces el Señor le contesta a Habacuc en el verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, le dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. O sea, le estaba diciendo, mira, Habacuc, no es que el pecado no haya hecho caso, estoy preparando una nación brutal. Estoy levantando una nación que va a destruir. No creas que el pecado lo estoy dejando. Verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Estoy levantando al pueblo babilónico. Y sabes, 3 veces sitió a Israel el pueblo babilónico. Dios lo usó. Dios no dijo, ¿sabes qué? Es que estoy viendo que mis reyes hacen lo incorrecto, violencia, maldad, y estoy ajeno al pecado. Le dijo a Habacuc, Habacuc, lo que tú vas a ver, Habacuc, es que yo tengo el control y estoy poniendo manos a la obra en el pecado. Voy a levantar una nación cruel. Voy a levantar juicio. Y tal vez no te das cuenta, pero viene juicio. Dios no va a tomar por inocente al que está haciendo lo incorrecto, pero no te das cuenta. ¿Qué más dice? Verso 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ella no tiene temor de Dios, dice. Ella, ¿sabes qué está haciendo? Sus leyes son las que aplica. Su dignidad, dice, de ella misma viene su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Le dijo a Habacuc, yo tengo el control y estoy preparando algo que te va a aterrorizar. No lo vas a creer. Y sabes, por eso vienen los ayes. Ay de aquel que está haciendo lo incorrecto. Ay de aquel que toma en poco la palabra de Dios. Dice que iba a levantar a una nación. Sabes, a tal grado que sitiaron al pueblo de Israel, que hubo hambre, hambruna. Tuvieron que comerse a sus hijos. Fue tan terrible, tan feroz, tan atroz, que devoró a ese pueblo literal, lo destruyó. Y entonces el Señor decía, Habacuc, tú no te das cuenta, pero yo tengo el control sobre el pecado. Porque yo no voy a tomar por inocente al culpable, aquel que hizo lo incorrecto, no. A veces pensamos, es que él era aquel escarnecedor, murió, pero el más perverso. ¿Y tú crees que no va a entregar cuentas con Dios? ¿Tú crees que Dios va a decir, pues sí, hizo lo malo ahí en la tierra y aquí pues no pasa nada? No, querido hermano. Dios ya está
Dios quiera, y no levantando algo más terrorífico de lo que te imaginas. Por eso cuando el pecado abunda y ahí están y parece como que no le hacen caso, al rato son las consecuencias, hermano. Al rato viene el dolor. Al rato esos permisos, esas cosas que pasan, eso que tú ves, al rato, ay de aquellos que están haciendo eso. Les dijo a Habacuc: mira, yo estoy levantando una nación terrorífica. Y entonces, hermano, tal vez le dijo: ¿pensabas que no hacía nada contra el pecado? Dios va a actuar contra su nación. ¿Pensabas que no está haciendo nada con aquellos que están mofándose? Aquellos que toman en poco la ley de Dios. ¿Pensabas que no? Ve su paz, ve sus familias. Yo estoy levantando al escarnecedor. Yo estoy levantando al que va a acabar con su negocio, con su vida, yo estoy levantando. Tú no pienses que no tengo el control. Yo estoy levantándome contra sus hijos, contra sus nietos, contra sus bisnietos. Y tú piensas que no tengo el control, Habacuc. Habacuc tenía una pregunta y la respuesta de Dios, hermanos, le causó una pregunta más grande, hermanos. Y esa es la que vamos a contestar. ¿Qué está haciendo Dios en cuanto a mi pecado? Ya no el que veo, hermanos. ¿Qué está haciendo Dios en cuanto a mi pecado? Porque, hermanos, es muy fácil querer ser cristiano, pecador. Es muy sencillo. Santidad, nadie busca santidad. ¿Sabes? ¿Buscas adorar a Dios? A veces no quieren ni adorar a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Piensas que no? ¿Piensas que es un Dios comodín? Es un Dios bonachón, que Él va a pasar por inocente al culpable. Ah, es que yo ya recibí a Cristo en mi corazón y entonces ya Él me ama. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Esa es la pregunta que nace hoy. Ya no la de Habacuc. ¿Qué está haciendo? Le preguntaba a Habacuc: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué me haces ver? Ahora, la pregunta más mayor. Decían por ahí en un concurso que hubo hace mucho tiempo, la pregunta del millón: ¿qué está haciendo Dios en cuanto a mi pecado? ¿Qué está haciendo Dios? Mateo, por favor, capítulo 22. ¿Qué está haciendo Dios en cuanto a mi pecado? Mateo 22, verso 36 y 37, hermanos. Quiero que medites, hermano. Porque ahora ya no es lo que tú ves, sino lo que Dios ve en ti y en mí. Ya no es la maldad que tú estás viendo fuera, ya no es aquello, no. Es lo que está viendo Dios en el cristiano, en el que busca, en el que se acerca. Y en una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Están ahí los intérpretes, los saduceos, están los intérpretes de la ley y ven a Jesús y le preguntan: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento mayor que tú nos puedes mostrar, maestro? ¿Cuál es el mandamiento que a ti te interesa que yo cumpla? ¿Cuál es el principal de todos los mandamientos que tú me exhortas que yo cumpla? Y dice el Señor, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si ese mandamiento no se está cumpliendo hoy? Amas al Señor, pero no de todo tu corazón. Porque tu corazón está, dice
¿Dónde está tu tesoro?, dijo el Señor Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, debe estar metido con Cristo. Pero si no, mira, tu tesoro puede ser el dinero, el negocio, un familiar, un ambiente de familia. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu necesidad de Dios? Si tu tesoro fuese alabar a Dios, vendrías a alabar a Dios. Y no dudo que haya quien sí lo haga. No estoy hablando de quien sí lo hace. Pero estoy hablando si alguien no lo hace. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está su corazón. Y amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro pasaje dice, con todas tus fuerzas. Ahora piensa, hermano, ¿eso estamos haciendo para con Dios? Realmente estamos entregados a Dios, amándole, dependiendo de Él, o ya como los israelitas, porque no hubo sentencia, pues puedo entonces pecar. No hubo sentencia y el corazón del ser humano es, pues no hubo sentencia en mi amargura, en mi ira, pues yo puedo hacerlo. No hubo sentencia en mi reverencia, no hubo sentencia en aquello, yo puedo hacerlo. ¿Cómo está nuestra relación para con Dios? Este mandamiento, fíjate, hermano, tal vez, y eso es lo más lamentable que puede pasar, que Dios ya haya levantado una nación en contra de ti. Fíjate lo que dice el libro de Lamentaciones, que Dios ya esté obrando, ya está trabajando, ya está en el tiempo de Habacuc, dice, voy a levantar una nación mucho más cruel y terrible. Pero imagina que Dios ya levantó en tu vida algo cruel y terrible. Libro de Lamentaciones, hermanos. Capítulo 3, por favor. Y vamos a leer el verso 1, por favor. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, verso 1. ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? Dice la Escritura, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿No será que el Señor ya está levantando aflicción ahí? ¿No será que el Señor ya está obrando, ya está trabajando, ya está poniéndote en aflicción y tú no te has dado cuenta que la mano poderosa de Dios ya está escarneciéndote? Que ya está tratando contigo, que la enfermedad aumentó, que el negocio va mal, que la familia se está destruyendo en tu casa y tú estás buscando a Dios pero a medias y el Señor ya está tratando en tu vida o en la mía. Dice Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En otras palabras, Dios ya está tratando. Por eso a veces nada más no y no y no. Fíjate, hermano, ayer recibí una llamada, hermano. Una hermanita de mucho tiempo está afligida porque su nieto está en la cárcel. Y entonces dice que el nieto, ella está afligida. Y el nieto le dieron, según ella me pregunta y me dice, hermano, quiero pedirte un consejo. ¿Me puedes ayudar o nos pueden apoyar? Porque para que el nieto salga, dice que le pidieron 100,000 pesos. Y estaba haciendo como una colecta, porque dice que le estaban pidiendo una cantidad así. Y dice, y no la tengo, ¿me puedes apoyar, hermano? O dame un consejo, me dijo. Entonces yo le comenté, yo no soy licenciado, hermano, pero sé que una persona que está sentenciada con 17 años que le metieron y lleva 5, no es fácil que salga con dinero, no es fácil, hermano. Necesita realmente haberse equivocado la ley para que salga. Y entonces me decía, entonces, ¿qué hago, hermano?
Si tengo 5,000 pesos, ¿lo doy? Y le digo, mira, primero, hermana, si tú vas a sobornar, ni es de Cristo, ni te aconsejo que vayas. Si el Señor lo va a sacar, pero no vas a sobornar. Pero no se daba cuenta que Dios ya está obrando en la vida del joven, que un día agarró y él se dedicó a robar, porque iba por robo. Y entonces se dedicó a robar con violencia. Le metieron 17 años y Dios ya está trabajando con él. Pero la abuelita lo quiere sacar. ¿No se dan cuenta que a veces Dios ya está obrando en la vida? Ya no hay paz, ya hay destrucción. Dios ya está metiendo la mano ahí. Por eso Jeremías dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Por eso ya se están apartando de Dios. Por eso ya Dios lo ven como que si me ayuda le busco, pero como estoy en aflicción, no se dan cuenta que muchas veces es a causa de esa maldad. Es que mi hija, mi hijo no quieren, es que no es esto. Ve tu vida. Yo le decía a la hermanita, ¿y tu hija? No, es que ella no quiere nada de Dios. Ay, hermana, mejor tú ríndete a Dios. Si el Señor te permite, Él lo va a sacar, y lo va a sacar sin dinero. Pero si no, hermana, es la mano de Dios ahí. Es Dios el que está obrando ahí. ¿Qué está haciendo en nuestras vidas? ¿No será que Dios ya empezó a escarnecer? ¿No será que Dios ya empezó a aumentar la enfermedad? Ore, hermano, por mí, porque la enfermedad me está pegando, ya me dio. ¿Cómo está tu vida? Porque si realmente estuviéramos entregados a Dios, el apóstol Pablo dijo, o le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces uno piensa, es que la enfermedad, es que aquello, y no te das cuenta que es un llamado de Dios, que Dios ya levantó al caldeo, ya levantó al escarnecedor. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. Dice ahí adelante en el verso 7, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Qué hizo el Señor? Ya lo cercó, ya le puso cardos y espinos en su vida. ¿Qué está haciendo Dios en cuanto al pecado? Ya lo hizo. A veces utiliza escasez, utiliza enfermedad, tragedia, hospital, cárceles, salud. Ya está Dios obrando en la vida de aquel que tal vez piensa, no pasa nada si yo peco un poco, no pasa nada si yo sigo con mi condición ahí. Ya está obrando el Señor en sus vidas. Fíjate lo que dice ahí adelante en el verso 22. ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué aún estás tú aquí o yo estoy aquí? Por la misericordia de Dios. No es porque muchos de los que vienen y buscan a Dios sean buenos, sino es la misericordia de Dios. Es lo único. Ese atributo de Dios que quiere dar, que quiere bendecir, que quiere ayudar. No es porque haya sido fiel muchas veces, por la misericordia de Dios. Porque, hermanos, hay quien peca y lo hace hasta deliberado. Hay quien toma la Escritura, hermanos, solamente como para justificar. La primera carta de Juan, el capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabes, qué hermoso texto le gusta al que hace pecado. Abogado tenemos. Tengo a Cristo, es mi abogado. Pequé, pero Cristo es mi abogado. Esa es la condición del ser humano. Es que Cristo es amor y Cristo es misericordia y sí, no he perdonado, estoy amargado, estoy enojado, estoy airado, soy rebelde, la palabra de Dios me ha sacudido, pero la he vuelto a caer, porque Él es misericordioso y además Cristo, su gracia me cubre. Dice Judas capítulo 1, bueno, es el único capítulo que hay, en el verso 4, hay unas hojas adelante, hermanos. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, este texto pensamos que es aquellos que andan ahí como que revolcándose en el pecado. Y conocieron de Dios, mira, es que aquel conoció de Dios y mira, se apartó. No conoció de Dios, hasta se congregaba, pero se apartó. Y no se dan cuenta que muchos de los que se congregan están tomando la gracia de Dios, el libertinaje. Porque si han recibido el mandato es obedecer a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame, Señor, te necesito tu dirección. Pero ¿sabes qué? Pensamos que el que se apartó, el que se fue, ese es el que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Pero los que están reuniéndose, esos no convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y entonces ven el favor de Dios como que, pues Cristo murió por mí, no pasa nada. Por eso la pregunta, la segunda, es más grande. ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? Job, capítulo 13, hermanos. Estamos a punto de terminar, hermanos. Solamente vamos a ver este y otro texto más, otro pasaje más. Libro de Job, capítulo 13, por favor. Y vamos a leer, hermanos, el verso 23, por favor. ¿Sabes qué hace Dios también en nuestras vidas? Muestra el pecado a cada uno. Él no lo encubre. Porque tú, si mentiste y conoces de Dios, sabes que mentiste. Porque si tú le has fallado en algo a Dios, tú sabes que lo has hecho. Dice el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la Escritura, verso 23, fíjate lo que dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cuántas maldades hay en mí? ¿Cuántos pecados encubiertos tengo yo? No abiertos, encubiertos. Los que están ahí, que hasta disfrazados. ¿Cuántos pecados encubiertos tengo yo? No los que mis hermanos no ven, no los que los compañeros de la iglesia no ven, no, los encubiertos, los que están dentro, los que están carcomiendo el alma. ¿Cuántos tengo yo? Dice Job. ¿Cuántos? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender. O no me digas que no te das cuenta o no te has dado cuenta si hiciste lo incorrecto delante de Dios.
con la enseñanza. Dios nos deja incluso su semilla dentro, sus mandatos dentro. Hay personas, hermanos, que nunca han escuchado de la Escritura, no se han congregado, pero saben, hermanos, que robar es malo. Saben que no deben de hacerlo. Eso lo dejó sembrado el Señor en el corazón del ser humano. Saben que mentir es incorrecto. Por eso el libro de Job dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuántos tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué veo que Dios no me respalda? Parece como que está en contra de mí. Quizás porque no ha reconocido cuántos son los pecados que tienes. Porque dice la Escritura que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Y de ningún modo, no hay manera que tome por inocente al culpable. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos, con mi pecado? ¿Qué debes de hacer, hermano, cuando has pecado? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Supongamos que hoy tuviste un altercado con un hermano, con una hermana. La Escritura es muy clara. Tienes que ponerte a cuentas con el hermano, con el vecino, con el familiar. Es clara. Y si no lo haces, ahí está encubierto el pecado. Ahí puedes decir: es que no pasa nada, pues no vino sentencia de Dios, yo soy cristiano, no pasa nada. Y pues si no lo hago, pues no pasa nada. Pero la Escritura es muy clara. Por eso muchas veces no tienes paz. Por eso a veces hay cristianos tan apagados, cristianos que no les llena, no alaban, nada les llena, hermanos. Por eso están así. Salmo 51, hermanos. David había pecado y la característica, lo que Dios habla a través de David, que es lo que Dios busca de aquel que reconoce que ha pecado, aquel que sabe que ha hecho lo incorrecto. Dice la Escritura, libro de los Salmos, capítulo 51, y vamos a leer del verso 15 al 17. Está hablando, este salmo, hermano, cuando tú vas en el contexto de este salmo, es cuando David había tomado una mujer que no era de él, había adulterado, había tomado a Betsabé, había incluso mandado a matar al esposo de Betsabé, o sea, maldad completa. Y David decía: he pecado contra ti, Señor, contra ti, reconocía, he pecado contra ti, Señor. Job decía: ¿cuántos pecados tengo yo? Hazme saber cuántos tengo, Señor. Y una cosa que decía David: he pecado, Señor, contra ti, a ti te ofendí. En el verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios, Señor. Verso 16, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, no quieres, Señor, que yo vaya todos los domingos, que yo haga tantos esfuerzos. Tú no quieres eso. Si yo he pecado, Señor, hay una cosa que tú quieres, Señor. Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, yo puedo hacer tantas cosas y ahora me porto bien, esas son obras, tantos sacrificios, sí, hice lo incorrecto, engañé, pero ahora ya no, ya reconocí que ya no. Mentí, pero ya no voy a mentir, ahora voy a hacer las cosas bien. Esos son sacrificios, dice la Escritura. Al corazón contrito y humillado no va a rechazar Dios. Al que reconoce: pequé, Señor, delante de ti. ¿Tú recuerdas a aquel apóstol Pedro cuando le negó?
¿Sabes qué dice que hizo? Lloró amargamente. Había negado al Santo, había negado a Jesús, había hecho lo incorrecto. Y dice que para estar bien, para ponerse a cuenta, su corazón se quebrantaba. ¿Y sabes qué dijo? Lloró amargamente. Yo no sé si tú, por un pecado que tú piensas que es pequeño, has llorado amargamente. Yo no sé. Tal vez como Dios no ha traído juicio, dices, no pasa nada. Puedo mentir, puedo, lo que sea, hermano. Puedo hacerlo. ¿Te has quebrantado delante de Dios? ¿Has hecho de verdad un quebrantamiento, Señor? Deshonré a mis padres. Una vez más, lo hice, Señor. Perdóname, Señor. Porque es algo que hicimos contra Dios. ¿Lo has hecho? ¿O estás ahí en la comodidad del pecado? En la comodidad de la conciencia cauterizada, en donde dices, no pasa nada, no hay juicio, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál será la condición? ¿Cuál será la reacción que vas a tomar? Al corazón contrito y humillado no lo va a rechazar. ¿Estarás haciendo lo correcto? ¿Estaremos haciendo lo correcto, hermano? ¿Nos volcaremos a Dios? ¿Iremos con un corazón de verdad quebrantado? Señor, perdóname, Señor. Hice lo incorrecto, perdóname. Sé que, Señor, no merezco nada, pero Señor, tú ya pagaste por mí, Señor. Ya lo hiciste. Y entonces vas con un corazón, de verdad te negué, Señor. Tú diste todo por mí, yo te negué, Señor. ¿Te has quebrantado en tu pecado? De verdad, hay dolor en tu pecado por pecar. Hay dolor porque mentiste, porque robaste, porque traicionaste, porque no perdonas, porque tienes odio, porque tienes pleitos, porque hay dolor, hermano. Porque solapas el pecado, porque todo, hay dolor. ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? ¿Qué vas a hacer con el pecado? Aquel hombre o aquella parábola, cuando dice la Escritura que Dios tenía 2 hijos y a uno le dio todas, o a los 2 le repartió sus bienes, y él se perdió, dice que él reconoció y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿De verdad hay quebrantamiento? ¿Hay quebrantamiento, hermano, hermana? ¿O será que solamente la conciencia está cauterizada? ¿O será que solamente estamos viendo, hermanos, que no pasa nada y podemos hacer y hacer y hacer lo malo? Hice una cosa mal, pero bueno, 90 buenas, 99 buenas, una mal, pero no pasa nada, no hay nada, no pasa nada. Dice la Escritura en el libro de Santiago 2:10. Con este texto terminamos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que ahora ya hago esto bien y esto, pero un punto, hermano, una cosa te falta. Hermano, dice que no va a tomar por inocente al culpable, Señor. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Así es de que no digas, es que ya estoy bien y hice cambios y todo. Uno que transgredas, hermano. Por eso a veces viene el escarnio, la opresión. Ya Dios levantó el caldeo. Ya Dios levantó juicio a tu vida. Por eso es la desesperación, por eso es la tristeza, por eso es la falta de paz. Ya Dios se levantó contra el impío. Para terminar, hermano, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vas a hacer? ¿Has oído, hemos escuchado este mensaje, el libro de Habacuc? Hay un cántico en el capítulo 3, en el libro de Habacuc. Dice este canto, y yo quisiera que ahorita que alabemos a Dios y cantemos a Dios, meditemos. ¿Has oído la palabra de Dios? Dice, he oído tu palabra y tuve temor, Señor. Horror y espanto me vino. ¿Por qué? Porque tú no vas a tomar por inocente al culpable, Señor. Porque tal vez ya estás poniendo y metiendo tu mano en mí, Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Te quebrantarás o nos quebrantaremos a Dios? ¿Lo harás? ¿O seguirás ese camino en el cual podamos decir, por cuanto no hay sentencia, dice, los hijos de los hombres siguen haciendo cosas malas? Es que Dios es gracia y misericordia y no hay sentencia. Puedo hacer lo que quiero. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Por qué no cerramos los ojos y terminamos hoy, hermanos? Habacuc se preguntaba, ¿qué está haciendo Dios con el pecado? Estoy viendo maldad, estoy viendo violencia, estoy viendo destrucción. ¿Qué está haciendo Dios? Está metiendo su mano y el Señor le dice, Habacuc, no te das cuenta, pero ya metí mi mano ahí y estoy preparando escarnio para el pueblo rebelde. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con mi pecado? Ya no le contesta a Habacuc, ahora te dice a ti, ¿qué está haciendo Dios? Tal vez ya está levantando el mismo escarnio. Tal vez está haciendo eso. Y si hoy escuchamos la palabra, sería bueno, hermanos, hacer ese sacrificio que dice su palabra. Al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermano? Y nos hacemos la misma pregunta, ¿qué está haciendo Dios con mi pecado? ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? Tú sabes lo que has hecho, hermano. Y no solo tú, Dios, y lo ha puesto delante de ti. A veces ya las consecuencias llegaron. A veces ya llegó la destrucción. A veces ya llegó la falta de paz. ¿Qué está haciendo Dios con mi pecado? Vamos a meditar, hermanos. Yo te invito a que el día de hoy tú medites. Que el día de hoy, querido hermano, querido amigo, tú has escuchado la palabra de Dios, la hemos escuchado. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Debería de darnos terror saber que Dios ya puso su mirada en un pecador que no se arrepiente, que sigue practicando el pecado. Deberíamos de temblar, hermanos, sabiendo que el Dios santo, que el Dios omnipotente ya está metiendo la mano en tu vida. Por eso, querido hermano, hoy te pido que oremos a Dios. Hoy te pido, querido hermano, que así como Habacuc se hacía estas preguntas, dice la Escritura que hizo él una oración que lo llevó a meditar. Eso es lo que quiero que tú medites. ¿Acaso crees que Dios no tiene en cuenta esa rebelión? ¿Acaso crees que pues es un Dios que puedes burlar? El apóstol Pablo dijo, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y tal vez ya estás cosechando, y tal vez no lo has cosechado, pero Dios ya levantó algo.
Por eso yo te invito el día de hoy. Esta es la oración de Habacuc, la oración que debes de meditar, hermano. Esta oración que Habacuc hizo de tal manera que hace que reconocer qué está haciendo Dios con mi pecado. Ya me lo mostró, ya me dijo la condición, incluso ya tal vez me mostró el dolor y la tristeza que estoy pasando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo tomarás en cuenta? ¿Te rendirás a Él? Yo quisiera que oremos y este canto lo tomemos como una oración, así como Habacuc. Este canto, hermanos, es una oración que hizo Habacuc después de recibir una respuesta. Medítalo y que haya temor si piensas que Dios no está haciendo nada con el pecado. He oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama. Oh Jehová, oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc veía violencia, destrucción. Habacuc veía pleito. ¿Qué hará Dios? ¿Por qué me haces ver, dice, esta maldad? ¿Estás haciendo algo con el pecado, Señor? El Señor le dijo: ya preparé una nación aún más brutal, despiadada que este pueblo rebelde. Por eso, si hoy estás viendo destrucción,
en tu vida, si esto y estás viendo escarnio, será mejor que tengamos temor de la palabra de Dios. Será mejor que meditemos cómo estamos para con Dios. Será mejor que medites si tu vida va en picada y en picada y en picada. Dios está metiendo la mano. No va a tomar por inocente al culpable. Por eso no hay paz. Por eso hay pleitos. Por eso hay dolor. Por eso hay tristeza. Por eso hay enfermedad. Dios se está levantando. Dios está haciendo algo con el pecado. Dios está obrando con el pecado. Ahora, si tú estás viendo eso, es tiempo de que te rindas a Él. Si has escuchado su palabra, que entre temor: Señor, pequé, Señor, pequé contra ti, perdóname, Señor. Una vez más el canto, hermano. Dice que Habacuc veía destrucción en medio de los tiempos. ¿Y sabes qué le pedía al Señor? Aviva tu obra, Señor. Levanta a las personas, Señor. Que haya temor santo en tu pueblo, Señor. Que no pequen deliberadamente, que no tomen en poco tu ley. Habacuc dijo: tu ley es debilitada. Los cristianos que deben de tener fortaleza en tu ley la han debilitado. Aviva tu obra, Señor. Y como oración vamos a terminar cantando este canto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra, Señor. Levántate en medio de estos tiempos. Levanta a las personas, Señor. De verdad, que haya fuego, que haya celo de Dios. Padre,
Padre, que el día de hoy haya corazones de verdad arrepentidos, corazones que tú les hayas mostrado el pecado y digan: pequé, Señor. Aviva tu obra, Señor, que no estén fríos, Señor, que hoy puedan decir: sí, Señor, pequé, me equivoqué, Señor, hice lo incorrecto, ahora el juicio ha venido, el escarnio ha venido, pero Señor, levántate, Señor, en medio de tu pueblo, levántate, Señor, aviva tu obra, Señor. He visto las consecuencias, he visto el escarnio, Señor. Padre, que no salgan, Señor, y otra vez a Egipto, Señor, que no vayan otra vez a Egipto, que no anhelen estar en Egipto otra vez, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos de rebeldía, de pecado abierto, Señor. Levántate, Señor. Querido Dios, tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra, Señor. Tu palabra dice: todas las almas son tuyas, Señor. Por eso hoy, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, de verdad, como dice este canto, haga estragos en los hermanos. Habacuc decía en su oración: he oído tu palabra y tuve temor, temí. Que así sea con los oyentes, que así sea con cada uno de los presentes. Oh Señor, ayúdanos. En verdad, Señor, hay una respuesta al pecado y es tu sacrificio, Señor. Que no sea en vano y que no sea en poco tomado, Señor. Levántate en medio de este pueblo, Señor. Levántate en medio de las vidas de las personas que vienen, Señor. Y Padre, tuya es la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, dándote la honra y la gloria, Señor. Seas tú exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.